consultora en asuntos públicos y en el sector energético y soy la directora de Perceptia 21. Bien, bien, estimada Abril, pues si pudiéramos hablar un poco del tema de coyuntura, el sector petrolero, las negociaciones por estabilizar los precios y los impactos en México. Si podemos hablar un poco de la coyuntura, ¿cómo está ahorita el tema? Mira, yo me regresaría nada más un poquito para que se entienda el contexto de ¿Ok? qué fue lo que pasó. Digamos que tuvimos lo que yo le llamo un choque de trenes, si no es que de bombas nucleares, que es la parte del COVID, con la guerra de los precios. Entonces, sabemos que a principios de año empezó este tema de la pandemia, lo que generó una caída importante en la demanda del consumo de tanto de hidrocarburos como de combustibles, porque a veces cuando bajan los precios del combustible, pues no baja el precio el precio del petróleo no ha bajado el precio del combustible. En esta ocasión hay una banda baja muy importante porque nos encerramos en las casas, porque se disminuyó el comercio, la industria, etcétera. Para poder prevenir esto, pues la alianza de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores, decidieron reunirse para ver de qué forma podían mitigar esto y entonces hacer un recorte en su producción. Resultado, bueno, ellos desde el 2017 ya venían teniendo una sobreoferta y habían bajado cerca de 1.200.000 de barriles diarios, pero no era suficiente en este momento y entonces le dijeron a Rusia, bueno, pues ayúdanos. Y Rusia no estuvo de acuerdo, entonces vino el precio, hubo una confrontación entre Arabia Saudita y Rusia. Al contrario, en lugar de que se mejoraran los precios, hubo una caída más drástica porque ellos decidieron incrementar sus producciones, ambos países, y además generar ofertas importantes en los mercados de Arabia para pegarle o golpear al mercado de Rusia, ¿no? Entonces esto contrajo pues una caída importante cuando vemos que la mezcla llegó de estar en más o menos 42 dólares el barril a principios de marzo. Para finales de marzo ya estaba en 10 dólares Así aproximadamente, es. 10.37. Lo mismo sucedió con el West Texas y con el Brent, que el West llegó como a 20 dólares, ¿no? Entonces, pues vimos una caída bien importante en eso. Entonces, este es como que el contexto El contexto. de lo que pasó y ahora se reunieron para, Trump trató de intervenir primero muy contento porque estaba teniendo una disminución en sus precios de combustibles y ahorita que él está en periodo electoral dijo, esto es una maravilla, pero entonces de repente vio que ya iba a tener una afectación en la parte, tanto en la parte de seguridad, ¿no? En la parte del empleo y en la parte económica, y entonces Sí. dijo, ¿cómo le hago, no? Entonces, corrió a hablar a tratar de negociar con Arabia, que es más su aliado que Rusia, Sí. y se llevó a esta segunda reunión que se llevó a cabo el jueves pasado para poder que se hiciera esta baja. Y en ese momento se hizo el acuerdo fue todos los países que pertenecen a la OPEP más, que la OPEP más son otros, en total son 23 países, de los cuales Rusia dirige a la OPEP más. Entonces dijeron, bueno, vamos a recortar el 23%. Solamente 3 países quedaron exentos, que son Venezuela, Libia e Irán, pero por el problema político bélico que tienen en cada uno de esos países, ¿no? México sí queda dentro del acuerdo, dentro del convenio, y ellos dicen, bueno, vamos todos tenemos que bajar, o todos coludos o todos rabones. Y entonces México dijo, pues, ¿qué creen? Que siempre no, porque yo no puedo bajar esto, ¿no? Y entonces detiene el acuerdo en ese momento. Sí. Derivado de esto, pues, se hace Trump hace una negociación con México para ayudarnos de los 400.000 barriles diarios que teníamos nosotros que disminuir de nuestra producción, que está colgada de un precio de octubre del 2018, donde más o menos tenemos una producción de 1.7 millones, más o menos. Dijo, bueno, tú pon 100, tú di que tú bajas 100, y yo te digo y yo te pongo los otros 300, ¿no? Pero ahí empiezan las broncas. Oye, y bueno, y este detalle, como dices tú, este pequeño detalle de México entre que separa nuestra secretaria de Energía, Rocío Nale, digamos, de la mesa, se sale de la pantalla, ¿no? Y de pronto AMLO con Trump hacen una negociación ahí que no sabemos qué consecuencias pueda tener o con qué vaya a pagar. ¿Esto cómo lo
¿Cómo lo pudiéramos valorar o cómo lo pudiéramos traducir? Mira, yo creo que para el presidente, yo creo que lo dividiría en tres áreas o tres posibles ganadores o perdedores. Sí, El primer ganador ante sus promesas de campaña y ante las políticas públicas que ha ejercido en el sector energético en el país, pues es el presidente, porque finalmente él lo que quiere es incrementar su producción a costa de la rentabilidad o a costa claro. de lo que sea, ¿no? No importa, él tiene una promesa de campaña. Primero dijo que, según el director de Pemex, Oropesa, dijo 1.8 millones y después en una mañanera se aventó una que López Obrador de que iban a ser 2 millones de barriles diarios, ¿no? O sea, desde que tenemos Cantarell, creo que no hemos vuelto a hacer esa producción, pero ok, de alguna forma él quiere sacar esto. Entonces, en ese sentido, pues podríamos decir que él es un ganador. En el sentido de lo que es México como país, creo que perdimos y perdimos mucho, porque lo primero, como tú bien dices, no sabemos cuáles van a ser las... O sea, Trump no da nada a cambio de nada. Claro, Entonces no sabemos cuáles van a ser las repercusiones que van a tener, porque el Trump dijo, ya no los irán pagando poco a poco poco. a poco. Veremos de qué forma lo vamos a ir pagando, ¿no? Por otra parte, también algo que es muy extraño es que las leyes de Estados Unidos no permiten, o sea, ellos no tienen una empresa de Estado como nosotros. Claro, sí, Entonces, no permiten hacer una reducción un corte de producción, porque lo que tienen ellos son cientos o miles de empresas, claro. de shale la mayoría, y entonces sería antimonopólico o pues, no legal el hecho de que él quiera hacer un corte cuando los shaleros, por así de llamarlos de alguna forma, lo que quieren es seguir produciendo y seguir vendiendo, ¿no? Claro, Entonces, no sabemos cómo va a ser eso. Por otra parte, vienen otras repercusiones, yo creo que me parecen más graves y hoy ya tenemos un esbozo de esto. De alguna forma nos confrontamos con países, o sea, nosotros somos muy pequeños en producción sí, claro. petrolera comparado con Arabia o con Rusia, ¿no? Entonces, hoy mismo ya la empresa Aramco sacó en su Aramco Light, que es uno de sus principales combustibles, ya sacó una reducción de más o menos de $4. Entonces, y lo está orientando al mercado en donde México vende, que generalmente es el mercado Claro. asiático. Entonces, ya nos están dando nuestra sobadita, nos están empezando a dar como esos dotes de venganza, porque nos van a afectar en la venta hacia esos sectores, Así porque es, no vamos a poder afrontar el costo del mercado, ¿no? claro. Por otra parte, podemos ver que ahorita pues tenemos una cobertura petrolera, $49, Ujú, pero ante las circunstancias no sabemos cómo en 2021, por ejemplo, ante el panorama energético y económico del país, seguramente nos van a costar más las coberturas claro, petroleras, ¿no? claro. Entonces va a ser más difícil. Entonces, y por otra parte te diría ya finalmente en esto, en una repercusión negativa hacia México, es que nosotros consideramos que una muy buena parte de la producción en México es no rentable. Es decir, hay pozos muy caros que están Ok, arriba de $300, $400 el costo de producción. Sí, efectivamente también tenemos pozos de 14, $15, 20, ¿no? Pero sin embargo es muy poco manejable que podamos manejar precios de $10. Entonces, como ha estado pasando, entonces nosotros siempre hemos dicho que lo que se tiene que enfocar es Pemex es a los pozos rentables. Y claro. para que sea rentable también necesitamos un costo de venta más o menos arriba de los $30. O sea, lo ideal sería unos $50, que dudo mucho que hasta el 2021 se podrían establecer, la verdad. Claro, Pero eso también, o sea, va a mermar porque va a ser producir por producir nuevamente, ¿no? Entonces, claro. creo que esa tiene una repercusión negativa. Y por la parte internacional, bueno, finalmente se llegó al acuerdo, un acuerdo muy necesario, urgente, de hecho. Se logró establecer, los árabes ahorita, la OPEP dijo que sí, que estaban de acuerdo, ¿no? Ahora vamos a ver porque siempre se ha dicho que en otros momentos de negociación siempre los gobiernos, los países petroleros luego hacen como trampitas y no terminan reduciendo Sí, la producción que se debe, ¿no? Pero bueno, digamos que perceptualmente podríamos decir que a nivel internacional fue bueno porque nos aceptaron los 100, pero a nivel país no lo creo y a nivel gobierno pues es posible que, no es posible, para nivel López Obrador con su visión
pues es positivo, ¿no? Claro. Ahora, decían estabilizar precios. ¿A qué le llamarían estabilizar precios? ¿Cuáles serían los niveles más o menos que le pudiéramos llamar que son precios estables o precios que pudieran ser aceptables con ahora sí que con este Mira, recorte? te lo comentaba, yo creo que un precio, un costo vamos a hablar de costos y de precios. Entonces, yo creo que un costo de producción más o menos aceptable tendrían que ser pozos que rondaran entre los 12 a los 25, 30, cuando mucho $30, ¿no? En cuanto a los precios, como te dije, realmente nuestro ideal, porque nuestro promedio es de $70, el costo de producción, y lo ideal es que se pudiera estar vendiendo entre 50 a $60, los cuales veo muy complicados que se puedan vender Que se puedan vender. en este momento hasta el 2021. Pero si lográramos que con este recorte, que tampoco es lo mejor, porque tenemos una caída de demanda, algunos dicen que es de 20 millones de 20 millones de barriles diarios, y otros dicen que es de 30 millones la caída de la demanda, ¿no? Del crudo. Entonces, 10 a 9.7 que vamos a tener, pues si es sobre 20, ni siquiera llegamos a la mitad. Y si es sobre Claro, 30, pues es una tercera parte, ¿no? Entonces, realmente tampoco es suficiente y hoy lo estamos viendo también en que el peso se volvió a debilitar, es decir, los mercados no lo creen. no lo estamos. O sea, en lugar de que nos fortalecemos, nos debilitamos. El precio de la mezcla del Brent y del West Texas hoy volvió a caer, Claro. ¿no? Entonces, en lugar de subir, que también entendemos que es un proceso, esto va a iniciar a partir del 1 de mayo, pero sin embargo, esto implica que no hay una credibilidad por parte de los mercados. Entonces, más o menos ahorita, yo creo que arriba de unos $35 sería un precio aceptable para que más o menos la pudiéramos llevar en México, ¿no? Pero no está sucediendo. Hoy todavía volvió a bajar. Pues todo un problema, mi estimada Abril. Ahora, estos precios, esta baja de precios, Pemex le acaban de bajar la calificación, sus finanzas no son muy buenas. ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué impacto puede tener En Pemex? las finanzas públicas, pues tremendo, porque mira, si bien afortunadamente hace 20, 15 años, más o menos teníamos lo que la renta petrolera implicaba el 45% de las finanzas públicas, hoy ha se reducido e implica el 17% de las finanzas públicas, pero de todas maneras es un impacto mayor. Así es. Entonces, si vemos que, y no solamente no vamos a generar esta renta petrolera, sino además el gobierno federal está aportándole, invirtiendo dinero para sanear una empresa que es muy difícil de que se vuelva a estabilizar, muy difícil de que vuelva a ser la gran empresa petrolera que el presidente concibió en los años 70, 80, cuando Cantarell y Comalopsa producían arriba de 3 millones de barriles diarios, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil, el impacto va a ser muy difícil y pensemos que tenemos ahorita una emergencia sanitaria que se tiene que cubrir, que van a ser muchos millones de dólares que tienen que invertirse en este sentido, que tenemos un mercado, una industria cerrada, comercial, industrial, que se ha caído, que van a haber una pérdida de empleos y una pérdida de una quiebra de empresas muy importante en el país, Sí, ¿no? Que tenemos que por cuestión de la ideología del presidente tenemos 3 grandes proyectos que son, parece, un pozo sin fin, como es Dos Bocas o el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, que tienen demasiadas deficiencias técnicas, ¿no? sí, Y que se tiene que aportar ahí. Y que además tenemos, y siempre lo diré, el problema de la base clientelar del presidente, porque él requiere, ya viene el 2021, él quiere permanecer en el poder y que su partido permanezca, y esto lo que implica es que los apoyos sociales no solamente se van a mantener, sino se están incrementando según lo que él dijo. Entonces, yo no veo que haya dinero que alcance, porque además es muy incierto de dónde viene la parte de las coberturas, o sea, a cuánto equivale o alcanzan las coberturas. Algunos dicen que se cubre toda la exportación, la producción para la exportación, otros dicen que nada más es el 18%,
como lo metieron La al cosa es IPEP que como nadie seguridad, claro, porque lo metieron como seguridad nacional, ¿no? O sea, hay una falta de transparencia tremenda, no sabemos a cuánto equivale esto. Las calificadoras, excepto Moody's, pero ya Fitch, Standard & Poor's, ya todos nos bajaron la calificación, estamos en casi en calificaciones basuras, lo cual va a generar que cualquier préstamo, cualquier renegociación económica que quieran hacer por parte de Pemex, e incluso por el soberano, porque también los soberanos sí. se la han bajado, nos va a costar más, ¿no? Entonces, sí veo un panorama económico muy, muy, muy complicado para México, la verdad, y para las finanzas públicas del gobierno. Siendo este panorama tan complicado, pues alguna reflexión, ¿qué hacer para que esto pudiera cambiar un poco solamente? Pues mira, yo te diría, en el sector energético, pues ahorita la rige desafortunadamente el gobierno federal, ¿no? No han sacado a toda la parte o han mermado la participación de la iniciativa privada en este sentido. Entonces yo creo que los que no estamos convencidos de una administración o una visión como esta, pues queda el 2021 y después el 2024 para que podamos hacer algo, ¿no? Por otra parte, o sea, para que nosotros podamos, sí, definitivamente creo que los mecanismos democráticos son los que nos podrán llevar a hacer un cambio en este sentido. Por otra parte, creo que ya a nivel ciudadanía y a nivel la situación económica y sanitaria del país, pues creo que nos tenemos que corresponsabilizar, ¿no? O sea, bien decía el mismo López Obrador se quejaba de que Arabia Saudita y Rusia no veían y no se hacían responsables ante la crisis que estábamos viviendo. Bueno, pues México tampoco se estaba haciendo tan responsable con la reducción, pero como mexicanos y como ciudadanos creo que tenemos que velar por nosotros mismos, por nuestras familias, quedarnos en casa, como bien dice tu letrero, pero también cuidar si encontramos formas de ayudar a las pequeñas empresas que van a quebrar, si podemos comprar en restaurantes, si podemos darle trabajo a las personas que viven al día, si podemos encontrar formas igual hasta de financiamiento para, por ejemplo, las empresas que no les van a bajar el costo de los servicios eléctricos, ¿no? Que podamos ayudarlos. Entonces, creo que esos son los granitos de arena que podemos nosotros hacer, y por otra parte encontrar espacios como este y de personas, de analistas en el sector que puedan dar esa opinión y hacerlo de una forma simple para que la gente pueda entender cuáles son las repercusiones en este sentido y podamos voltear a ver en unos años a otro México diferente, ¿no? Eso es lo que creo que podríamos hacer.